Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar la actividad de hoy. Recordemos que ya estamos trabajando con temas del tercer periodo. Ya los temas del segundo periodo ya finalizamos. El tema de la semana pasada, que fue la Revolución Rusa, y el tema del día de hoy, que es la Revolución China, son temas que corresponden al tercer periodo. Recordemos que estamos trabajando un componente muy importante que es el componente de economía y política, pero que este año pues nos estamos centrando principalmente en el componente económico, primero analizando las dos grandes teorías económicas, la teoría capitalista y comunista, y en este segundo y tercer periodo deteniéndonos sobre este tema que son las consecuencias de la aplicación de las teorías económicas, ¿cierto? Recordemos que el momento en el que estas teorías económicas se aplican, pues genera una serie de consecuencias para la humanidad. Tanto la teoría capitalista como la teoría comunista responden a unos intereses sociales colectivos, a unas clases sociales. El capitalismo, que ya hemos dicho, fue una teoría económica desarrollada e impulsada por la clase social burguesa. Cuando hablamos de la burguesía nos estamos refiriendo a los dueños de la fábrica, a los comerciantes. La clase burguesa legitima su poder con base en la posesión de dinero, del capital, ¿cierto? A partir de esta aplicación del capitalismo, del modelo capitalista que busca el bienestar general con base en lo que se llama el círculo de crecimiento económico, que se fundamenta en que hay que darle beneficios a la empresa privada para generar ese beneficio, ese bienestar general. Con base en esos presupuestos, el modelo capitalista se implementó en toda Europa a lo largo del siglo XIX, y esto trajo consecuencias importantísimas en, en los últimos 25 de ese siglo XIX, que es precisamente el proceso imperialista, donde los países europeos, con el objetivo de buscar más materias primas, mercados, decidieron invadir a otros países del mundo, invadirlos militarmente, principalmente a los países de África y Asia. Este proceso pues causó mucho sufrimiento, muchas guerras, mucha muerte para los países que fueron invadidos, por supuesto, para los países de África, para los países de Asia. También ocasionó hacia futuro, a largo plazo, ocasionó consecuencias económicas nefastas. Estos países africanos y sus productos, su materia prima, fueron saqueados totalmente, y hoy por hoy una de las razones por las cuales los países de África son uno de los países más pobres del mundo es producto de esto, de haber sido sistemáticamente saqueado por los países europeos, quienes llegaron hasta sus fronteras con el objetivo, repito, de buscar más mercado y materia prima, y eso trajo consecuencias nefastas para las sociedades de estos países. Igualmente aquí en América también sufrimos el proceso imperialista de una gran potencia, en este caso de los Estados Unidos, que se reflejó primero en las guerras contra México y contra España, y posteriormente directamente en Colombia con la separación de Panamá, quien fue apoyado, ese proceso fue apoyado por Estados Unidos. Igualmente, este imperialismo generó un conflicto, una rencilla entre las potencias europeas, que terminó degenerando en la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo entre 1914 y 1918. La Primera Guerra Mundial generó la famosa crisis del 29, la crisis económica, que está relacionada con el proceso de la inflación. Y tanto la Primera Guerra Mundial como la crisis del 29 fueron causas fundamentales para que en países como Alemania, países como Italia, muchas personas buscaran salidas políticas radicales. Y fue así como hacia los años 30 del siglo XX llegaron al poder partidos políticos radicales como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, que posteriormente impulsaron lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna la guerra más nefasta en la historia de la humanidad, que se llevó a cabo entre 1939 y 1945. En dicha guerra ocurrieron atrocidades como el genocidio de los judíos, el genocidio nazi,
o el genocidio judío, el holocausto judío, donde más de 7 millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados por la única razón de ser judíos, en campos de concentración, en cámaras de gas, y también se dieron episodios nefastos, episodios totalmente injustificados, como fue la utilización de la bomba atómica por parte de Estados Unidos contra dos ciudades japonesas, la ciudad de Hiroshima y la ciudad de Nagasaki, que dejaron cientos de personas fallecidas y otra gran cantidad de personas afectadas por efectos de la radiación. Entonces, esas fueron las consecuencias de la aplicación de la teoría capitalista, como pueden darse cuenta, consecuencias terribles, consecuencias nefastas. Y por el otro lado tenemos el comunismo. Recordemos que el comunismo fue una teoría económica propuesta, o más bien una reacción, una teoría económica nacida a partir de la reacción de los proletarios, recordando que los proletarios son los trabajadores de las fábricas, y que estos, al sentir el peso de la revolución industrial, donde eran abusados por parte de los burgueses, de los dueños de la fábrica, decidieron también crear su propia teoría económica alternativa al capitalismo, llamaron comunismo. El comunismo tenía como fin, como ya sabemos, hacer una distribución de los bienes y servicios de forma equitativa según las necesidades de cada quien, y eso con base que el Estado se hacía con de los medios. En un modelo comunista todas las empresas son estatales, son del Estado, y es el Estado el que hace la distribución equitativa de los bienes y servicios según las necesidades de cada quien. Con base en esas teorías económicas, pues se comienzan a surgir muchas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hacer cuando en el poder se encuentra un régimen político que únicamente gobierna para defender los intereses de un sector de la población, ¿cierto? Es decir, ¿qué hacer cuando hay normas, hay leyes, hay un sistema que es legal porque es construido por ciertos sectores sociales para beneficiarse de ellos, pero que no es justo? ¿Qué hacer en un escenario político y social en ese sentido cuando hay leyes, hay normas, hay todo un sistema construido que se constituye en algo totalmente legal, pero sin duda alguna que genera injusticia, que genera pobreza, que genera miseria, ¿cierto? ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Ya? Y entonces la respuesta del modelo comunista, de los revolucionarios, era que en ese sentido existía un derecho que no está plasmado en ninguna constitución, un derecho que no está ubicado en los derechos humanos, es un derecho que está implícito, es un derecho de toda la sociedad que no se encuentra escrito, pero que es implícito, y es el derecho a la rebelión, el derecho a rebelarse cuando existan leyes y normas que sean injustas, el derecho a sublevarse, a subvertir el orden, subversivo, sublevarse. Entonces es el famoso derecho a la rebelión, a rebelarse contra las injusticias, ¿ya? Basándose en ese derecho, pues se han llevado a cabo muchas revoluciones, ¿cierto? Vemos el caso de las primeras revoluciones que se dieron, que eran incluso revoluciones capitalistas, como la Revolución Francesa, precisamente donde los burgueses destronaron al rey de Francia, Luis XVI, pero posteriormente, en el siglo XX, esas ideas revolucionarias, repito, con base en la idea de que cuando existen situaciones que aunque son legales no son justas, las personas tienen el derecho a levantarse, a rebelarse contra ese orden o contra ese sistema que está oprimiendo a la mayoría. Y con base en eso fue que nacieron las famosas revoluciones comunistas del siglo XX. La primera, la que hemos ya desarrollado, la Revolución Rusa de 1917. La Revolución China de 1927 a 1949. La Revolución Cubana, una de las revoluciones que pues tenemos más cerca o que tuvimos más cerca y que de pronto estamos un poquito más sensibles ante ella porque la sentimos más de acá, más cerca de Latinoamérica.
y la revolución sandinista, que también se llevó a cabo en América Latina, en Nicaragua, que se dio en 1979. Vamos a analizar cada una de estas revoluciones. La clase anterior, pues tuvimos la oportunidad de analizar la Revolución Rusa. Ya decíamos que esta se dio en el marco de un modelo, un sistema basado en un sistema monárquico que existía en Rusia, conocido como el zarismo. El zarismo era un sistema monárquico en el que el poder se transmitía por la sangre, ¿cierto? Los zares rusos tenían más o menos 300 años. La dinastía de los Romanov tenía 300 años de estar gobernando Rusia, y hacia inicios del siglo XX pues había mucho inconformismo por parte de los rusos, y ese inconformismo pues terminó llevando a que se organizaran dos partidos políticos, uno conocido como los mencheviques y otro como los bolcheviques. Los mencheviques pues eran un partido político de izquierda que pensaba que la mejor forma de implementar un modelo de desarrollo comunista era primero implementar un proceso de industrialización, porque Rusia en esa época era mayormente rural, era mayormente agraria, muy pocas industrias existían. Entonces los mencheviques creían que primero debía haber un proceso de industrialización. Los bolcheviques no, los bolcheviques creían que se podía implementar un modelo comunista desde la formación agraria que tenía en ese momento el imperio ruso, que no era necesario el proceso de industrialización, sino que desde el proceso rural, desde el sector rural, que era el mayoritario en Rusia, se podía implementar una revolución comunista. Era la diferencia entre los bolcheviques y los mencheviques. Igualmente, para esa época Rusia entró en la Guerra Mundial. La gente no se sentía conforme con que Rusia participara en la Primera Guerra Mundial porque sentían que no estaban preparados. Y todos esos elementos y esos componentes llevaron a que en 1917 se diera la Revolución de Febrero, que fue la primera revolución donde se destronó al zar Nicolás Romanov, su familia fue asesinada, y se implementó un modelo político liderado por los mencheviques. Los mencheviques cometieron el error de no sacar a Rusia de la guerra, y eso llevó a que la gente siguiera inconforme, y fuera esto aprovechado por los bolcheviques, liderado por Vladimir Lenin, por León Trotsky y por Stanley. Eran los tres líderes de los bolcheviques. Y unos meses después, para ser más exacto, en octubre, se dio la famosa Revolución de Octubre, donde los bolcheviques derrocaron a los mencheviques y se impuso entonces ahora sí un gobierno comunista. Y desde ese momento, pues Rusia dejó de llamarse Rusia y comenzó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o también conocido como Unión Soviética. El movimiento de la Unión Soviética, pues, le encargó el control o la administración de todos los recursos del Estado. Automáticamente, cuando los rusos llegan al poder, la propiedad privada desaparece, toda la propiedad pasa a ser del Estado, todo pasa a ser público. ¿Y quiénes van a administrar todos los recursos del Estado? ¿Quiénes van a administrar todas las empresas del Estado? Los soviets. ¿Quiénes eran los soviets? Unas juntas locales como parecidas a las juntas de acción comunal que tenemos en la actualidad en Colombia, pero se llamaban juntas locales, y estas juntas locales formadas por vecinos, por la población, eran los que administraban todas las empresas que en ese momento existían y que pasaron a manos del Estado. Por eso se llamaban soviet, los soviet, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ese momento nace una gran nación, país muy importante, ¿cierto? Un país muy importante en la geopolítica mundial, y que va a marcar la historia de la humanidad, la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo gran influencia en el mundo porque a partir de ella se impulsó revoluciones comunistas en todo el mundo, apoyaron a que se implementaran revoluciones comunistas en todo el mundo. En Colombia tuvo una gran influencia porque impulsó el nacimiento del Partido Comunista y también el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Recordemos que esta fue una guerrilla comunista muy poderosa que en su momento pues aspiraba a tomarse el poder por la fuerza e implementar un gobierno comunista a semejanza del modelo
soviético, la FARC. Bien, preguntas hasta ahí, comentarios, dudas. Pequeño resumen de lo que hemos dado hasta este momento en el segundo y tercer periodo. Dudas, comentarios, todo claro hasta ahí. Todo claro. Bueno, vamos. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando claro? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Pienso que estoy hablando solo. Bueno, vamos entonces a avanzar sobre el tema del día de hoy, la Revolución China 1927-1949. Todo comenzó en el siglo XVIII, perdón, el siglo XIX. Todo comienza en el siglo XIX. China era un país que se había encontrado durante muchísimos siglos. China es uno de los países más antiguos del mundo, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Tiene alrededor de 4.000 años, imagínense ustedes. 2.000 años antes de Cristo, ya China existía. Ya China existía como un imperio. Es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿cierto? Digamos que el modelo monárquico que tenía China ya tenía casi 2.000 años, imagínense ustedes, una civilización muy antigua. Los chinos en la edad antigua fueron una civilización que se destacó sobre muchas otras por sus grandes avances tecnológicos. Los chinos hace 2.000 años crearon nada más y nada menos que la brújula. ¿Quién sabe qué es la brújula? ¿Qué es una brújula? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos servía? Para guiarnos entre el norte, sur, oeste y occidente. Correcto. Hoy ya muy poca gente utiliza la brújula, ¿cierto? Porque hoy ya, ¿qué utiliza la gente para orientarse? El GPS. El GPS, muy bien, ¿cierto? Pero hace 20 años, hace muy poco tiempo, hace 20 años, todo el mundo, si se quería ubicar, tenía que tener una brújula. Es más, en el colegio, cuando cuando estaba en sexto, cuando comenzaba a dar geografía, teníamos que llevar una brújula al colegio porque los profes nos enseñaban cómo funcionaba la brújula para entender precisamente eso, sabernos orientar. Bueno, ese invento que fue realizado por los chinos hace 2.000 años fue trascendental, fue fundamental para que se dieran descubrimientos geográficos, para que la gente no se extraviara en el mar, no se extraviara en el océano, no se extraviara en los bosques, para que se dieran muchos de los descubrimientos geográficos que se dieron posteriormente. Este invento fue creado por la China, la brújula. Otro de los grandes inventos creados por la China fue la imprenta. ¿Ustedes saben qué es la imprenta? ¿Para qué nos sirve la imprenta? ¿Por qué es tan importante la imprenta? Nada. La imprenta es una máquina hecha de metal que, como su nombre lo indica, permite imprimir rápidamente textos. Esto, aunque parece un invento pues no tan trascendental, para algunos investigadores y científicos es el invento más importante de toda la humanidad. Antes de que se creara la imprenta, si tú querías escribir un libro, tenías que escribirlo a mano. Si querías hacer 5 versiones de ese libro, pues tenías que volver a escribir 5 veces el libro. Todo se tenía que hacer a mano porque no existían forma de que se reprodujera rápidamente. Con este invento de la imprenta realizado por los chinos, esto permitió que el conocimiento se difundiera por todo el mundo. Naturalmente, si bien la imprenta fue creada por los chinos, fue un europeo el que la adaptó y la mejoró. El señor Gutenberg, en el siglo XV, mejoró la imprenta y la popularizó en todo el mundo, y esto permitió que los libros se difundieran. Si no fuera por la imprenta, pues hoy probablemente no estaríamos aquí en clase porque fuera muy difícil transmitir el conocimiento. Otro de los grandes inventos de la China fue la pólvora. En su momento la pólvora, los chinos nunca la utilizaron como arma, sino que la utilizaban en sus festividades,
también en sus ritos religiosos utilizaban la pólvora. Posteriormente, en el siglo XV, perdón, los europeos tomaron ese invento de la pólvora de la China y la utilizaron como armas para crear armas de fuego. Entonces, los chinos hace 2000 años era una civilización muy avanzada. Sin embargo, los chinos cometieron un error, por decirlo de alguna manera. Los chinos se consideraban hace 2000 años una civilización superior al resto de las demás civilizaciones. Y de alguna manera tenían cierta razón en el sentido de que los chinos, como hemos dicho, eran muy adelantados en lo que tiene que ver con la parte científica, con los grandes inventos. Esos inventos que acabo de mencionar son solamente algunos de los muchísimos inventos que han hecho los chinos o que habían hecho los chinos. Y los chinos hace 2000 años decidieron tomar una decisión que cambiaría su destino. Ellos, como hemos dicho, ellos se creían superiores al resto, entonces decidieron aislarse del mundo. Ellos decidieron aislarse del mundo, ¿cierto? Y crearon algo que se llamó la Gran Muralla China. ¿Alguien sabe qué es la Gran Muralla China? Se construyó para protección de evitar invasiones. Muy bien, la Gran Muralla China es la obra arquitectónica más grande que existe todavía hoy en el mundo y tiene más de 3000 años. Es todavía la obra arquitectónica más grande en la historia de la humanidad. Se demoraron casi 1000 años haciendo esa muralla. La muralla recorre o atraviesa toda China y es tan larga como toda Sudamérica. Imagínense ustedes, es del porte de toda Sudamérica. Es una obra magnífica, es considerada una de las grandes obras arquitectónicas, una de las maravillas del mundo, una cosa increíble. Esa muralla china pues cumplía muchísimas funciones, una de ellas, como bien sabemos, es proteger de las invasiones, pero también cumplía otras funciones. Cumplía la función de comunicar a toda China. China era muy grande y la muralla permitía que se comunicaran, ya que era lo suficientemente ancha para que pasara un carruaje y atravesaba desierto, atravesaba montaña, atravesaba selva. Digamos que la geografía de China era muy agreste y la muralla permitió que todas las ciudades se conectaran. Pero otra de las razones que llevó a la construcción de la muralla era que los chinos querían separarse, querían alejarse de las demás civilizaciones porque ellos se consideraban que eran superiores. Entonces ellos veían como incivilizados, como bárbaros a los otros pueblos y por eso decidieron aislarse. Los consideraban inferiores a ellos. Y de alguna manera, como le decía, tenían cierta razón en el sentido de que los chinos eran muy avanzados científicamente. Pero con el pasar de los años, los chinos se aislaron del resto del mundo y el resto del mundo comenzó a avanzar, comenzó a crecer, comenzó a conocer cosas, comenzó a evolucionar. Europa, que de pronto hace 2000 años no era tan desarrollada como en China, con el pasar de los siglos comenzaron a convertirse en una gran potencia. Y ya en el siglo XIX, como ya sabemos, los europeos habían llevado a cabo el proceso de industrialización y algo muy importante, habían desarrollado en la parte militar, el aspecto militar también se había industrializado. Y eso llevó a que los ejércitos europeos ya en el siglo XIX tuvieran armas de fuego muy avanzadas para la época, por supuesto, rifles, incluso tenían algunas especies de ametralladoras, es decir, armas que lanzaban proyectiles muy rápido y eso se convertía en armas fundamentales. Las embarcaciones europeas tenían cañones de fuego, mientras todavía los barcos chinos lanzaban flechas, ya las embarcaciones europeas tenían cañones, tenían armas de fuego. Entonces, militarmente, los europeos en el siglo XIX eran muy superiores a los chinos, militarmente. No sabemos culturalmente, no sabemos socialmente, pero militarmente sí, eran muy avanzados. Bien, en China había un producto que se llamaba el opio, que se llama el opio. ¿Alguien sabe qué es el opio? ¿Alguien ha escuchado acerca de ese producto, el opio? Eso es con que se hace la seda, algo así. No, la seda es otro producto. La seda es
Es un producto muy Sí. importante de la China que nace de unos gusanos, el gusano de Ah, seda. no, eso es como de algo farmacéutico, una cosa así, Correcto, que correcto, los, pues. los ingleses querían esa cosa y invadieron China. Muy bien, excelente. ¿Quién está hablando ahí, Octoguín? Sí, Muy bien, excelente, Octoguín. Efectivamente, mi amigo Ortiz, Mateo, ha dado en el punto. Resulta y pasa que en China había un producto que a los europeos les llamaba mucho la atención. Era el opio. El opio es una planta parecida a una que hay aquí en Colombia, que se llama la amapola. ¿Ustedes saben cuál es la amapola? ¿Qué se hace con la amapola? Es una planta, le sacan, ¿sí? sacan una droga ahí que la heroína, o Sí, una vaina. exactamente. La amapola es una planta que para los indígenas era sagrada, una planta sagrada, pero para los occidentales la corrompieron y la convirtieron en una planta para producir una droga que se llama la heroína. Bien, el opio es parecido, no es lo mismo que la amapola, simplemente les pongo el ejemplo para que tengamos una comparación y sepamos qué es el opio. El opioide, las plantas opioides o opio, son plantas que se utilizan mucho en la industria farmacéutica. ¿Sí? En la farmacéutica utilizan muchísimo el opio porque son considerados, con el opio se hacen muchos medicamentos, sobre todo lo que tiene que ver con la anestesia. ¿Ustedes saben qué es la anestesia? ¿Para qué se utiliza en eh, la medicina la anestesia? para, para dormir una parte del cuerpo para cuando vaya a hacer una operación o una cosa así no se sienta. Muy bien, excelente. Efectivamente, la anestesia es para dormir ciertas partes del cuerpo, ¿cierto? Pero también el opio también puede ser utilizado como droga. Así como es utilizado en la industria farmacéutica como anestesia, también puede ser utilizado como droga. Y sobre todo es un analgésico muy, muy potente. Recordemos que los analgésicos disminuyen el dolor, disminuyen el dolor. Entonces, este producto era prohibido en China. Ustedes saben que los chinos son muy, muy rigurosos, por decirlo de alguna manera, con todo lo que tiene que ver con las conductas, con la moral, con la ética. Entonces en China el opio estaba prohibido, o sea, se producía el opio, pero nadie lo podía consumir como droga, era prohibido el opio. Los ingleses pues querían, anhelaban ese opio, tanto para la industria farmacéutica como para el disfrute personal, como para utilizarlo como droga, para las dos cosas. Los ingleses entonces le solicitaron a China que les vendiera droga, que le vendiera el opio, que les diera, sí, que negociaran con el opio. El emperador chino se negó porque era prohibido negociar con el opio. En ese orden de ideas, entonces los europeos decidieron entrar a la fuerza china y tomar el opio. Y eso se constituyó en la primera guerra del opio, que se dio en 1939 a 1942. Los ingleses se enfrentaron contra China y cuando se enfrentaron los chinos se sorprendieron, pues porque no, hasta ese momento desconocían que existían las armas de fuego. Los ingleses tenían un armamento muy superior, tenían cañones, tenían rifles, tenían incluso, como les decía, algún tipo de ametralladora que lanzaba proyectiles muy rápido. Y bueno, la guerra fue fuerte, pero los ingleses obtuvieron la victoria debido a su superioridad militar. ¿Ya? Luego, 10 años después, los chinos nuevamente se negaron a comerciar con el opio y nuevamente los ingleses, en esta vez en compañía de los franceses, iniciaron la Segunda Guerra del Opio de 1956 de 1856 a 1860. Nuevamente una guerra muy dura porque los chinos pues son fuertes militarmente y además tienen un elemento muy importante que es el orgullo, ¿cierto? Ellos no se dan por vencidos fácilmente y eso llevó a que la guerra fuera fuerte, pero sin duda, pero sin embargo, la superioridad militar de los europeos nuevamente le dio la victoria a, a Europa sobre China. China entonces quedó totalmente humillada.
le tocó aceptar que los barcos europeos llegaran al puerto, a los puertos chinos cuantas veces ellos quisieran y que se llevaran el opio sin pagar casi ningún dinero a China. Es decir, los europeos salieron por de alguna manera vencedores tanto política como militarmente y económicamente de China. En ese momento en China existía un modelo de gobierno basado en una monarquía, había un emperador. ¿En qué consiste el modelo de gobierno que se basa en una monarquía? ¿Quién me recuerda en qué consiste ese modelo de gobierno? Es cuando el poder lo tiene un rey o un emperador y se transmite a través de la sangre. Muy bien, excelente, mi querida amiga Lorena. Efectivamente, entonces, ese modelo de gobierno basado en la monarquía tenía en China ya 3.000 años, imagínense ustedes, 3.000 años. Sin embargo, desde la guerra del opio, desde esas dos guerras del opio, comenzó a caer en desprestigio. Ya la gente pues no confiaba mucho en el emperador. El emperador en China no era cualquier cosa. El emperador en China era considerado una persona sagrada, imagínense ustedes. El emperador en China vivía en una ciudad que se llamaba la ciudad prohibida, como su nombre le indica, era prohibida. Nadie, ninguna persona civil, por decirlo de alguna manera, del pueblo, podía entrar a esa ciudad. En esa ciudad únicamente vivían los funcionarios públicos del emperador, los familiares del emperador, por supuesto el emperador, y algunos amigos cercanos del emperador. Habían muchísimas personas que nunca conocían al emperador. Al emperador se le prohibía incluso, no lo podían ni siquiera mirar a la cara. Imagínense ustedes. Entonces era un tratamiento muy, muy especial que se le daba al emperador. Era considerado una figura prácticamente divina, sagrada, y era muy respetado. Pero después de la derrota con los europeos en las dos guerras del opio, esto llevó a que el modelo monárquico, que el emperador de China comenzara a desprestigiarse. Ya la gente no comenzó a mirarlo igual. Se sentían que esa superioridad que tenían ya no era tal y habían sido humillados por los europeos. Y todo eso comenzó a llevar al desprestigio en China. Ese desprestigio, aquí podemos ver al último emperador de China, aquí lo podemos ver, era joven cuando fue derrocado. Esto llevó a que comenzaran a haber movimientos políticos en China y la gente en el año de 1911 comenzara un proceso de revolución, ¿cierto? Se comenzaron a rebelar contra el emperador de China y efectivamente esta revolución se concretó en 1911 y llegó al poder un partido político conocido como el Kuomintang. Óigase bien, el partido político conocido como el Kuomintang derrocó al último emperador de China en el año de 1911. 1911 se dio un golpe político, el Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, se tomó el poder. ¿Cuáles eran las características de este partido político? No se olvide el nombre, que es un nombre fregado, el Kuomintang. Las características políticas del Kuomintang era que era un partido político capitalista, es decir, su objetivo político era implementar un proceso de industrialización en China, un proceso de industrialización, cierto, a semejanza de lo que había sucedido en Europa. Es decir, ellos querían replicar un poco lo que había pasado en Europa, cambiar el modelo monárquico por un modelo más que todo de carácter burgués y desde el poder implementar una serie de reformas políticas y económicas, principalmente económicas y sociales, que permitieran el desarrollo de un proceso de industrialización, repito, a semejanza de lo que había ocurrido en Europa. Entonces, en resumidas cuentas, hasta aquí lo que hemos visto es que China durante muchísimos años estuvo gobernada por una monarquía. El modelo, como bien dijo nuestra amiga Lorena, se transmite por la sangre. Sin embargo, la forma como se entendía el mundo por parte de esta civilización china llevó a que se mantuviera rezagada militarmente en comparación con los países europeos, quienes tuvieron un desarrollo militar muy fuerte, sobre todo con el proceso de industrialización
y con el proceso de utilización de la pólvora como arma. Esto les permitió tener una superioridad militar sobre China y en dos guerras muy importantes, la primera guerra del opio de 1939 a 1942 y la segunda guerra del opio de 1856 a 1860, demostraron entonces la superioridad militar de los europeos sobre China. Las derrotas militares llevaron a que el emperador de China se desprestigiara y esto facilitó que el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino de orientación capitalista, se tomara, hiciera un golpe de Estado, derrocara al emperador de China en el año de 1911 e implementara un proceso de industrialización en China, un proceso de industrialización en China. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios, dudas? ¿Hasta ahí todo claro? Fíjense que encontramos algunas semejanzas con hasta ahí con lo que ocurrió en Rusia, ¿cierto? Tanto en Rusia como en China habían modelos monárquicos. El modelo monárquico de Rusia eran los zares y el modelo monárquico de China era el emperador. Tanto en Rusia como en China, ambos modelos monárquicos se desprestigiaron. Ambos modelos monárquicos se desprestigiaron producto de guerras. Para el caso de Rusia, se desprestigió por la Primera Guerra Mundial y para el caso de China por la derrota en las dos guerras del opio. Y también en ambos casos, el primer golpe que se implementó, el primer modelo que se implementó fue un modelo de desarrollo industrial. Para el caso de Rusia, los que llegaron al poder fueron los mencheviques que querían implementar un proceso de industrialización, y para el caso de China, los que llegaron al poder fue el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino, que también deseaba implementar un proceso de industrialización. Es decir, hasta aquí muy similar el proceso que se llevó a cabo tanto en China como en Rusia. Bueno, también tenemos similitudes, y es que tanto en Rusia como en China, la mayor parte de la población no vivía en las ciudades, sino que vivía en el campo, que su economía se basaba principalmente en la producción agraria, es decir, eran rurales tanto en Rusia como en China. Eso también es una semejanza muy importante. Bueno, Revolución Comunista China. Ya habían pasado 10 años desde que el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, había derrocado al emperador. Recordemos que eso se había dado en el año de 1911, 10 años después, 1921. En todo el mundo, no solamente en China, se estaban proliferando los partidos comunistas, ¿cierto? Recordemos que en Rusia, la Revolución Rusa se dio ¿en qué año? ¿En qué año se dio la Revolución Rusa? Lo dimos hace poquito. Lo dijimos hace poquito. ¿En qué año se dio la Revolución Rusa? En 1917 y 1923. 1917. La Revolución Rusa se dio en 1917, únicamente un año, ¿cierto? Entonces, de 1917 se dio la Revolución Rusa y, como habíamos dicho, Rusia comenzó a internacionalizar el modelo comunista. Es decir, el objetivo de los bolcheviques cuando llegaron al poder en Rusia no era únicamente implementar el modelo comunista en Rusia, no. Su objetivo era que el comunismo se extendiera por todo el mundo, y fue así como comenzaron a apoyar la creación de partidos comunistas en todo el mundo. La Unión Soviética ayudó a que se creara el Partido Comunista Chino en el año de 1921. En el año de 1921, entonces, nace el Partido Comunista Chino, repito, apoyado por la Unión Soviética. Y comienza entonces la lucha, o comienza el proceso de formación para los líderes políticos en el Partido Comunista. De entre los líderes del Partido Comunista se destaca este calvito que está aquí, ojito rasgado. ¿Cómo se llama ese señor? Se llama Mao Zedong, o también conocido como Mao Zedong, como lo quieran llamar. Aquí se lo estoy señalando con el cursor del computador. Mao Zedong o Mao Zedong. Mao Zedong o Mao Zedong fue el líder del Partido Comunista Chino en el año de 1927. Asumió el mando.
asumió el mando Mao Zedong del Partido Comunista Chino. Y desde 1927 comienza la guerra. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino tenía como objetivo tomarse el poder por la fuerza. Recordemos que Marx nos explicaba que el poder debía tomarse por la fuerza. Fue así como nuestro amigo Mao Zedong decidió pues seguir los planteamientos de Carlos Marx y creó un movimiento armado, un movimiento guerrillero para tomarse el poder por la fuerza. Y entonces comenzó la guerra entre el Kuomintang. Recordemos que el Kuomintang es el Partido Nacionalista Chino de orientación capitalista, que era liderado por un señor llamado Chiang Kai-shek. Ojo con esos nombres chinos. Chiang Kai-shek era el líder del Kuomintang y el líder del Partido Comunista Chino era Mao Zedong. Inicia entonces la guerra en el año de 1927. ¿Quién me recuerda rápidamente cómo los bolcheviques, que era el Partido Comunista Ruso, llegó al poder en Rusia? ¿Cómo llegó al poder? ¿Cómo se tomó el poder los bolcheviques en Rusia? Mediante la revolución. Pero, ¿cómo hicieron la revolución? ¿Cómo llegaron al poder? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para llegar al poder? ¿Qué tipo de revolución? ¿Cuál fue su estrategia para tomarse el poder? Nada. La estrategia de los rusos fue lo que se conoce como el movimiento de masas. Movimiento de masas, es decir, ellos no tenían un grupo armado. Los rusos no tenían un grupo armado, sino que a través de la movilización, de la protesta, de que las masas salieron a las calles, fueron apoyados por las masas, los líderes del partido bolchevique a través de concentraciones enormes de población, se tomaron el poder, pero, repito, con el apoyo de las masas, ¿sí? Con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo de la gente, en un movimiento de masas, se tomaron el poder, repito, en la Revolución de Octubre, ¿cierto? El caso de China fue diferente. Los chinos, por primera vez, utilizaron una nueva estrategia de guerra, que fue la creación de un grupo armado, Crearon la guerrilla, crearon una guerrilla para armarse y tomarse el poder, derrotar al Kuomintang por la vía armada. Entonces, fue un cambio de estrategia muy diferente al que utilizó Rusia. En Rusia, pues, el movimiento de masas duró semanas, 2, 3 semanas como mucho, mientras la revolución china fue totalmente diferente porque crearon una guerrilla para tomarse el poder y obviamente eso no iba a durar ni días, ni semanas, ni siquiera años, sino varias décadas para tomarse el poder. Entonces, el objetivo de nuestro amigo Mao Zedong fue crear una estrategia de guerra a largo plazo, para tomarse el poder. Creó un ejército campesino, un ejército rural, repito, apoyado por la Unión Soviética, y comenzó a avanzar hasta llegar del campo a la ciudad. Pero recordemos que China no es un país pequeño, China es enorme, entonces fueron tomándose ciudad por ciudad, ciudad por ciudad. Nuestro amigo Mao Zedong diseñó una estrategia militar conocida como el GPP, Guerra Popular Prolongada. Repito, Guerra Popular Prolongada, GPP. Como su nombre le indica, era una guerra que no iba a acabar en días, sino que iba a prolongarse por años y que se iba a basar en el desgaste del enemigo. O sea, Mao Zedong diseñó una estrategia militar para tomarse el poder, no para tomarse el poder en días, ni para tomarse el poder en años, sino para tomarse, ni en semanas, sino para tomársela en décadas, varias décadas, y eso iba utilizando una estrategia para ir debilitando el enemigo. Esa fue entonces la estrategia, repito, utilizada por Mao Zedong, conocida como Guerra Popular Prolongada, ¿ya? Y por primera vez se crearon las guerrillas, ¿ya?
¿Cuál es la característica de las guerrillas comunistas? Las guerrillas parte de la idea de que el enemigo tiene un ejército, ¿cierto? El enemigo tiene un ejército. Pero tú tienes una guerrilla. La guerrilla está formada por gente del campo, gente que no tiene formación militar, preparación militar, ¿cierto? Y por tanto, y por supuesto tiene menos armamento que un ejército. ¿Qué pasaría si un grupo de campesinos armados de forma muy rudimentaria y sin formación militar se enfrenta a un ejército? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo más probable que pasaría? Que pierdan. Que pierdan, ¿cierto? Entonces ellos, las guerrillas comunistas de Mao Zedong, no se enfrentaban directamente con el ejército porque obvio lo más probable era que perdieran. Entonces, ¿qué hacían? Guerra de guerrillas. ¿En qué consistía esta guerra de guerrillas? La guerra de guerrillas tenía 3 momentos, ¿ya? La guerra de guerrillas, guerra de posiciones y guerra de movimiento. ¿Cómo así, profe? Bueno, en la primera instancia no te ibas a enfrentar directamente con el enemigo, sino que te ibas a camuflar, te ibas a esconder, ¿cierto? Y lo ibas a atacar por sorpresa. Cuando digamos, el bloque del ejército pasara, no te ibas a enfrentar con él, sino que cuando estuvieran dormidos, por decir algo, descansando, les caías por sorpresa, pum, 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 los atacabas y huías. Matabas 2, 3, matabas 10 y huías. O cuando estuvieran de sorpresa, les tirabas una bomba y matabas 10 o 4. Porque la idea no era derrotar inmediatamente al enemigo, sino era debilitarlo, ir debilitando al enemigo. Cuando ya habías debilitado al enemigo, entonces proseguías con la segunda parte de la estrategia. Pasabas de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, Es decir, ya te ibas a tomar un pueblo en la periferia, no una capital, un pueblo en la periferia o varios pueblos que te permitieran controlar cierta parte del territorio. ¿Para qué? Para cuando en una eventualidad salieras derrotado, pudieras regresar a ese lugar donde ibas a estar cómodo. Entonces, la guerra de posiciones llevaba a que te tomaras pueblos en la periferia del país, que controlara ciertas ciudades en las periferias del país, ¿cierto? Y eso te permitía tener apoyo de la población, te permitía tener suministros y te permitía tener una retaguardia en caso tal de que te tocara retroceder. Y por último, después de la guerra de posiciones, venía la última etapa, que era la guerra de movimientos. Después de que ya tenías unas ciudades periféricas aseguradas, luego te ibas a desplazar con ya un ejército, ahora sí, un ejército bien fuerte, ya te ibas a desplazar hacia la capital del país a tomarte ahora sí el poder por la fuerza. Esa fue la estrategia que diseñó Mao Zedong, repito, para ir del campo a la ciudad. Esta estrategia fue diseñada para obtener la victoria, repito, no en días ni en semanas, sino en años. Imagínense ustedes que comenzó en 1927 y finalmente lograron la victoria 20 años después, poco más de 20, para ser más exacto, 22 años después, en el año de 1949, la estrategia de Mao Zedong dio resultado y las guerrillas comunistas de Mao Zedong lograron derrotar al Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino, y se instauró en China lo que se conoce como la República Popular de China. Se instaura la República Popular de China, por supuesto, liderado por Mao Zedong. El Kuomintang no fue derrotado del todo, no. El Kuomintang no fue derrotado del todo. El Kuomintang, que era el Partido Nacionalista Chino liderado por Chiang Kai-shek, alcanzó a escapar de China continental y viajó a una pequeña isla de China llamada Taiwán. No sé si la han escuchado. La isla de Taiwán. En Taiwán se conoce como la China capitalista o China nacionalista. Es una pequeña isla que está cerca de China, que está dirigida todavía, que es capitalista y que está dirigida por el Kuomintang. Esa se conoce como China, como República de China. Y la China que todos conocemos es la República Popular China, que es comunista. Hoy ya no es tan comunista, pero todavía sigue algunos elementos que se basan en el comunismo. Bien, preguntas hasta ahí.
dudas, interrogantes. Dudas, interrogantes. ¿Nos quedó claro cómo se dio la Revolución China? ¿Sí? Bueno. Consecuencias de la Revolución China. La primera fue se utilizó por primera vez la estrategia, decíamos, utilizada por China, que ir del campo a la ciudad. Hasta ese momento lo que había dicho Carlos Marx y lo que se había presentado en la Unión Soviética era que la revolución se daba desde el movimiento de masa, es decir, que los mismos trabajadores del campo o los mismos trabajadores de la ciudad se iban a levantar a través de la protesta, del movimiento, y se iban a tomar el poder, como ocurrió efectivamente en la Unión Soviética, en Rusia. Pero Marx no había en ese momento, digamos, pensado en la posibilidad de que se armara un movimiento armado desde el campo, y desde el campo ese movimiento armado pues lograra tomarse el poder por la fuerza e implementar un modelo de desarrollo económico basado en el comunismo. Entonces, ese fue un gran aporte, bueno, para los revolucionarios, para los comunistas del mundo, fue un gran aporte porque les brindó una nueva estrategia, una nueva forma de acceder al poder político. Ya no era como lo proponía Rusia a través del movimiento de masas, desde los trabajadores, sino que se hizo desde un movimiento armado. Además de eso, le brindó a los revolucionarios del mundo la estrategia que ya hemos hablado, la famosa GPP o la Guerra Popular Prolongada, que decíamos que consistía en 3 pasos: guerra de guerrilla, guerra de posiciones y guerra de movimiento. Esta estrategia militar que fue diseñada por el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, fue copiado por muchas guerrillas en el mundo, incluido las guerrillas colombianas, que también diseñaron a semejanza de lo que sucedió en China, desarrollaron estrategias militares a semejanzas de lo que había ocurrido en China. Y ya directamente para el caso colombiano, la consecuencia directa fue que el gobierno o la República Popular China apoyó la creación de una guerrilla en Colombia, que fue el Ejército Popular de Liberación, también conocido como el EPL, que hoy ya prácticamente no existe, pero que hace algunos años atrás fue una de las guerrillas más fuertes que hubo en Colombia, el EPL, Ejército Popular de Liberación, que, repito, fue apoyado en su momento por China, fue apoyado por China para que hiciera algo parecido a lo que había ocurrido en China. Entonces, fíjense que todos estos movimientos comunistas de alguna forma han repercutido, han incidido en lo que hoy es el conflicto armado colombiano. Recordemos rápidamente que en la clase pasada también hablamos sobre eso, ¿cierto? Y decíamos que la Unión Soviética también había influenciado en la creación de una guerrilla en Colombia. ¿Alguien me recuerda rápidamente cuál fue la guerrilla que influenció la Unión Soviética para que se hiciera aquí en Colombia? La FARC. La FARC, cierto, la FARC. Y China influenció la creación del EPL. Entonces, fíjense de alguna manera cómo todos estos movimientos revolucionarios tienen impacto y tienen consecuencias en nuestro país, Colombia. Entonces, el EPL quería hacer algo similar a lo que hizo Mao Zedong en China, armar un movimiento armado desde el campo y que ese movimiento armado se lograra tomar el poder por la fuerza, utilizando esta estrategia de guerra popular prolongada. Bueno, preguntas, comentarios, dudas, interrogantes sobre la Revolución China. ¿Nos quedó todo claro? ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. Bueno, de todas maneras les quiero comentar algo importante. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y China todavía sigue siendo comunista? Porque yo veo, profe, que China se ha convertido en un país que vende de todo, ¿cierto? Bueno, China durante la vida de Mao Zedong pues se mantuvo como un modelo comunista muy parecido al soviético, es decir, todas las empresas eran públicas, todas las empresas eran públicas, todo era del Estado y el Estado hacía una distribución
equitativa según las necesidades de cada quien, como lo proponía el marxismo clásico, el marxismo tradicional. Sin embargo, hacia los años 70, los chinos se dieron cuenta de que ese modelo comunista no iba a ser exitoso, porque era imposible, óigase bien, que un país comunista pudiera brindarle todos los bienes y servicios que necesita una población. Imagínense ustedes que es inmensa las necesidades de las personas, ¿cierto? De todos los bienes y servicios, zapatos, ropa, utensilios de cocina, bueno, energía, educación, salud. Es demasiados sectores que tiene que controlar. Son demasiados los sectores que tiene que controlar un país comunista si quiere realmente que se implemente un modelo según los postulados de Marx, ¿cierto? Y los chinos se dieron cuenta de que de esa manera no iban a alcanzar el éxito. Y bueno, finalmente, como ya sabemos, la Unión Soviética desapareció, como veremos más adelante, en 1991, y una de las causas de eso fue precisamente eso, que los estados comunistas no pudieron satisfacer todas las necesidades de las personas. Le era imposible brindarle todos los bienes y servicios que necesitaba una población. Los chinos se dieron cuenta de eso mucho antes de que llegara la crisis de la Unión Soviética. Por ahí en los años 70, los chinos se dieron cuenta de eso, de que iba a ser imposible que un estado comunista le pudiera brindar todos los bienes y servicios a una población, porque prácticamente es infinita las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué hizo China? China fue el primer país, uno de los primeros países que comenzó a implementar una economía mixta. ¿Qué quiere decir eso? China permitió que existiera la propiedad privada, pero que la propiedad privada únicamente se centrara sobre ciertos sectores de la sociedad, ciertos sectores de la economía, no sobre todos los sectores de la economía. Es decir, los sectores que más riqueza y más control político le generaban se mantuvieron siendo parte del Estado. Por ejemplo, el sector energético, parte del sector industrial. Todos esos sectores se mantuvieron siendo del Estado, del gobierno, siguieron siendo públicos. Por decir, todo lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, con la extracción de gas, con todo lo que tiene que ver con la siderúrgica, con la parte de la industrialización siderúrgica. Ya cuando hablo de siderúrgica hablo del hierro, de todos estos elementos que son fundamentales, se mantuvo por parte del Estado. Pero todo lo que tiene que ver con la manufactura, se permitió que se privatizara, ¿ya? ¿Qué es la manufactura? Todo lo que tiene que ver con las cosas, los utensilios menores que necesitamos, por decirlo de alguna manera, que necesitan las personas, por ejemplo, silla, por ejemplo, la ropa, por ejemplo, los zapatos, por ejemplo, los utensilios de la cocina, pues todo lo que se necesita, lo que tiene que ver con la manufactura, toda la parte de productos menores, por llamarlo de alguna manera, productos menores. Y repito, otros sectores fundamentales para el control de la sociedad y el control político se mantuvieron siendo parte del Estado, siendo público, siendo parte del Estado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sector energético, el sector de la producción de alimentos, el sector de la industrialización relacionado con la minería y con la metalurgia. La salud, por supuesto, siguió siendo pública, la educación siguió siendo pública, los servicios públicos siguieron siendo públicos, el agua, la luz, el gas, todo eso siguió siendo público. Ahorita que es el internet, pues también es público. Eso les permitió, bueno, no sé si han visto las noticias hoy, en estos días, la decisión que tomó China, ¿cierto? ¿Qué decisión tomó China con respecto a los niños y los videojuegos? A ver quién ha visto noticias últimamente. Nadie sabe qué pasó en China con los videojuegos. A los menores, ¿verdad? No los prohibieron, les colocaron una hora para que puedan jugar, por decir algo, de 4 de la tarde a 7 de la noche, solamente 3 horas pueden jugar los niños en China. ¿Ya? Y eso se puede hacer, ¿por qué? Porque China, como ese servicio es público, es el que administra ese servicio, entonces el que digamos que tiene el control total
de ese servicio del Internet y estableció un límite para que los niños puedan acceder a los videojuegos de 4 de la tarde a 7 de la noche. Es decir, limitó el tiempo de permanencia de los niños. Bueno, y es una política que para algunos es adecuada, es favorable, para otros dicen que no. Bueno, ya eso es un tema que no nos corresponde en este momento discutir, pero lo que le quiero comentar es la forma como China mantuvo el control de ciertos sectores económicos y sociales siendo público, pero otros permitió que existiera la industria privada. Es por eso que hoy encontramos que, no sé, será el que más del 60 o 70% de los productos que tenemos en nuestra casa son Made in China, ¿cierto? Abra su celular y encontrará donde dice Made in China. Abra su televisor y encontrará Made in China. Los vasos que tiene usted en la casa, en la parte de atrás, Made in China. Los muñecos que le compran a su sobrinito, a su hermanito pequeño, Made in China. Pues todo el 60 o 70% de los productos que hay en el mundo hoy vienen de China. Es el país más exportador de productos en el mundo. Profe, ¿por qué se da eso? Porque como es un país comunista, recordemos que una de las características de los países comunistas es que cómo se les paga a los trabajadores o cómo trabajan las personas en los países comunistas. ¿Quién me recuerda rápidamente? ¿Cómo están los trabajadores en los países comunistas? Brindan su fuerza de trabajo al Estado. No la venden, la dan, ¿cierto? La fuerza de trabajo, ¿cierto? En compensación porque el Estado le da los bienes y servicios que ellos necesitan. El Estado o no les paga, o les paga muy poquito porque ya le está brindando todos los bienes y servicios que necesita, o el salario es muy bajo. Entonces, esa es la ventaja que tiene China. Los trabajadores de las empresas reciben bajos salarios, son salarios muy bajos, ¿cierto? Pero los productos hacia el exterior sí los venden pues a su precio adecuado. Eso hace que las empresas que tengan su producción en China pues les sea muy favorable porque los salarios se los pagan a los trabajadores bajos, pero las ganancias son altas. Les pongo un ejemplo, ¿cierto? Por decir algo. ¿Ustedes saben cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos? ¿Cuánto mínimamente se gana una persona en Estados Unidos? ¿Nadie sabe? Bueno, les comento. Yo vi por ahí que $3,000 o $1,000 por ahí. $3,000, muy bien. ¿Ustedes saben cuántos son $3,000? 9 millones o... Son casi 11 millones de pesos, imagínense ustedes, casi 11 millones de pesos salario mínimo en Estados Unidos. Ahora, ¿ustedes saben cuánto se gana un trabajador en China? Pues más o menos se gana 1 millón, 2 millones de pesos, de pronto menos, mensualmente. Entonces, si tú tienes una empresa, eres una empresa norteamericana, ¿dónde te serviría más tener el centro de producción? ¿En Estados Unidos o en China? En China. China, imagínate, por cada trabajador te está ahorrando casi 10 o 9 millones de pesos mensual. 10 o 9 millones de pesos mensual, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, muchas de las empresas tienen su centro de producción en China porque les sale mucho más económico la parte laboral, pero además tienen acceso a todos los productos, ¿cierto? Porque como sabemos que en China se produce todo, entonces les queda mucho más económico tener un centro de producción allá porque los otros elementos que necesitan para la producción los tienen muy cerca y les salen más baratos. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos y necesitas una máquina, por decirlo de alguna manera, para producir X producto y la máquina la tienes que traer de China hasta Estados Unidos, el costo de traer esa máquina de Estados Unidos hasta China pues te sale muy costoso. Si tienes el centro de producción directamente en China, tienes todos los insumos ahí mismo. Tienes los insumos ahí mismo, los insumos que necesitas para la producción, tienes todas las máquinas ahí mismo, pero además tienes trabajadores que te cobran mucho más barato que en Estados Unidos. Es decir, las ganancias y los beneficios económicos para las empresas en China son mucho mayores que si están en otra parte del mundo. Por eso, la mayor parte de las empresas, de las multinacionales, tiene su centro matriz
su casa matriz en China, porque ahí les sale mucho más favorable el proceso. Entonces, pagan bajos salarios, tienen todos los insumos cerca, les sale mucho más económico porque tienen los insumos ahí mismo, les sale mucho más económico porque los salarios de los chinos son bajos, pero y además de eso pueden vender sus productos por fuera, porque China es el país muy amplio en la parte económica. Entonces podemos decir que a nivel del comercio China es capitalista, pero a nivel laboral y político y social es comunista. Miren ustedes, a nivel político, social y laboral es comunista, pero a nivel comercial es capitalista. Es el país que más productos vende en el mundo. Ya la economía de China superó por mucho a la economía norteamericana. Hace ya como 10 años, la economía china ha superado a la economía norteamericana. Ya hoy el país con la mejor economía del mundo ya no es Estados Unidos. Hoy el país con la mayor economía del mundo es China, producto de esa situación. Profe, usted preguntará, ¿y los chinos entonces viven aburridos o con el poquito sueldo que les pagan? ¿Les alcanza? Sí, sí les alcanza, porque es que el Estado chino les proporciona lo que ellos necesitan, lo que más ocasiona gasto. Entonces, por ejemplo, ellos no pagan servicios de luz, ellos no pagan servicios de agua, ellos no pagan colegio, ellos no pagan universidad, ¿ya? Ellos les pagan un sueldo y ese sueldo les alcanza para comprar lo que ellos necesitan, ¿cierto? Entonces, en China existen muchos beneficios en lo que tiene que ver con todos los servicios y los bienes que les proporciona el Estado, y también tienen acceso al mundo capitalista. Es decir, de alguna manera en China tienes lo mejor del mundo capitalista y tienes lo mejor del mundo comunista. Por eso vivir en China, pues muchos dicen que es vivir muy bien, ¿cierto? Se vive muy bien. Lo único malo, por decirlo de alguna manera, lo único malo de China es el gobierno. El gobierno es un gobierno de alguna manera dictatorial. ¿Por qué? Porque únicamente se permite la existencia, es un gobierno totalitario, únicamente se permite la existencia del Partido Comunista Chino. No puede existir otro partido sino el Partido Comunista Chino. Además, son muy estrictos en las normas sociales, muy estrictos en las normas sociales, y tienen castigos muy severos a aquellos que rompan o quebranten esas normas sociales. Por ejemplo, no se permite el consumo ni el tráfico de drogas. Personas que detecten que está traficando, ahí sea una cantidad mínima de droga, automáticamente la van condenando a muerte, ¿cierto? Ya los que ven noticias y los que están informados, pues sabrán que hay varios colombianos que están condenados a muerte en China precisamente por el tráfico de droga. Entonces, es una situación bastante delicada en China en lo que tiene que ver con la parte política y social, pero en la parte económica, pues la gente vive muy bien. En la parte social, la mejoría es bastante significativa. Bien, ¿alguna otra preguntita, alguna otra duda sobre la China comunista? La China comunista hoy es uno de los pocos países del mundo que todavía